un breve comentario sobre la Corte. Bueno, la Corte es el brazo judicial represivo del régimen. Lo complementan los medios hegemónicos, que son su aparato ideológico, y obviamente la incipiente policía de la ciudad, que es el aparato represivo, que después se va a transformar, en el caso de que hubiera cambio de signo político, en la modalidad de intervención represiva a nivel nacional. Estamos, y la coalición Cambiemos, el aparato político, que es el menos importante. Estamos frente a una oposición de características sistémicas, está claro, y la Corte Suprema es un brazo ejecutor central de la estrategia de los sectores dominantes. Yo creo que ya no cabe duda, no sé qué más hay que probar. Yo agregaría a esto que señala Artemio, que claro, ya ese sistema ya funciona cualquiera sea el gobierno que haya, que no esté dispuesto a enfrentarlo. O sea, no vivimos en el sistema que dibuja bucólicamente la Constitución de 1853. Vivimos una dictadura del capital, con todo este andamiaje que señalaba Artemio, ¿no? Con sus aparatos ideológicos y con sus aparatos represivos, muy por encima de las instituciones que consagran la Constitución argentina. Por eso no estamos viviendo la República, no estamos viviendo... Porque uno dice, bueno, esto va contra la democracia, sí, es cierto. Pero ya han pasado un escalón más. Ya no existe la República Argentina. Hay una dictadura que tiene este funcionamiento a través de la Corte, donde, por ejemplo, le saca recursos a quien más lo necesita para dárselos a la ciudad, que tiene un presupuesto que está muy por encima del promedio de la Argentina. Pero Amado, ahora, eso es una intervención de clase. Claro. O sea, no es que se la da la ciudad, la ilusión geográfica de la política, se la da la ciudad. No, es una dictadura del capital. Santa Cruz. Es una decisión de tomar posición por una clase representada por un aparato político que en la ciudad tiene su Madrid, iba a decir, pero no, ¿cómo podemos decir? Núcleo orgánico. ¿Puedo agregar un dato teniendo en cuenta que estamos ya en el año calendario electoral, digamos? Claro. Estamos en el año calendario electoral. Claro, estamos dentro de esos 365 días. Exactamente. Me da la sensación, retomo lo que vos decías, Artemio, la descripción de la Corte, y también vos, Amado, y respecto a la función de la Corte en la Argentina de hoy. La Corte está conformada por 4 integrantes, 3 de los cuales tienen origen peronista. 2 de ellos, de los actuales integrantes de la Corte, fueron impuestos originalmente por decreto, pero por revuelo al final fueron aprobados por un puñado de legisladores, son 60 senadores. Algunos provenientes del peronismo también. También algunos provenientes del peronismo. Bueno, pero no olvidemos que el peronismo es un movimiento que normalmente permite la convivencia de proyectos de país muy divergentes. Bueno, no, pero no era con su fundador, como decía Horacio González, tiene las características de que todo enunciado para él era reversible. Por lo tanto, está bien. No, yo a lo que o no. Pero a lo que voy con esto, puntualizando estos detalles históricos de la conformación de la Corte, es que 2 de los 4 miembros de la Corte provienen del gobierno de Macri. Uno impuesto por Clarín, que es el caso de Rosenkrantz, que presidió la Corte hasta hace poco tiempo nomás, y el otro, Rosati, que viene del peronismo santafesino, sí, que tuvo una experiencia electoral. ¿No? De los 4 integrantes de la Corte, Maqueda y Rosati son los que más roce con las urnas tuvieron en algún momento de su vida política. Sí. Tiene claramente Rosati pretensiones institucionales muy serias, al punto de que ha expresado esas intenciones autoproclamándose presidente de la Corte. No porque haya habido una asonada dentro de la Corte, sino porque en un hecho inédito se nominó y se votó a sí mismo como presidente de la Corte, cosa que no es para nada habitual, pero muy que muestra su apetencia, ¿no? Muestra su apetencia. Y después toma así el control del Consejo de la Magistratura. Es decir, que la suma del poder del sistema de justicia, Rosati la tomó para sí en muy poco tiempo, con un origen discutible, que fue aquel origen por decreto. Se había aceptado ser nominado por decreto. Ahora, lo que les pregunto respecto a esta historia muy breve que yo cuento y de las apetencias de Rosati es lo siguiente: estamos viendo
a un individuo, a un sujeto con ambiciones políticas que está avanzando en la suma del poder público en su conjunto, la administración del Estado, o estamos viendo a un Rosati que se sobregira en el rol que se le ha asignado por el sistema de poder, o estamos viendo una corte que está administrando el escenario político para conducirlo a lo que aparentemente el sistema de poder quiere, que es que se elija dentro de la ancha avenida del centro. Les dejo estos 3 interrogantes surgidos de esta breve historia de los personajes y les paso la palabra, compañeros Artemio, Armado. Bueno, voy a hacer un breve apunte. Lo que el establishment quiere es que desaparezca el kirchnerismo. Los caminos que ha decidido son múltiples. Por ejemplo, la proscripción, bueno, el encarcelamiento, Amado está ahí, no voy a hablar yo de eso. Por lo tanto, no me extraña que esté dentro de una estrategia de desaparición del proyecto contrahegemónico por excelencia en Argentina que apareció en 2003 y volver a los al viejo esquema de oficialismo-oposición, manteniendo siempre el mismo modelo socioeconómico. ¿Rosati será una pieza más en eso o será él el encargado de llevarlo adelante? Me parece que él no va a ser el encargado, pero que es una pieza más para volver a que la oposición haga lo que tiene que hacer, el oficialismo haga lo que tiene que hacer y todos después juntos nombran a Caballo ministro. Sí, yo creo que esa es la estrategia que hace ya desde el 2003 lleva adelante el establishment, y desde que apareció Cristina con una fiereza y una falta de escrúpulos notables. No olvidemos, o sea que el enemigo no es el peronismo, es el kirchnerismo, digamos. No, es el peronismo que es el kirchnerismo. O sea, estábamos hablando de que hay sectores del peronismo que están imbrincados en esta historia con el sistema de poder. Bueno, el peronismo tuvo en su seno. Está bien lo que vos me decís, porque me hace reflexionar. Tenés razón, el peronismo tuvo en su seno, lo dice Cook, no lo digo yo, pues lo que yo opino o no, tiene un peronismo vinculado a los sectores subalternos y a los sectores dominantes. Lo dijo antes que Laclau. Si Cook no hubiera sido lo que fue, hubiera sido un gran teórico político. Hay mucha más teoría política en Apuntes a la militancia que en varios libros de cientistas políticos. Pero efectivamente en el peronismo conviven proyectos antagónicos, y después de la muerte de Perón dominó uno, que fue el de transformarlo en el partido del ajuste neoliberal en Argentina. Bueno, hasta cuando llega Néstor y continúa Cristina, eso se acaba. Hay que hacer desaparecer esa experiencia bajo cualquier formato. Han utilizado ahora el de la Corte como cabeza de playa para proyecto estratégico. No quieren más kirchnerismo en Argentina, pero eso se nota de una manera hasta un niño lo ve. No hay ninguna posibilidad de que el kirchnerismo conviva con estos sectores de poder bajo la presunción de que van a realizar las políticas que ellos quieren que realicen. El peronismo, el kirchnerismo no se va a domesticar. ¿Por qué? Porque tiene una líder como Cristina. Ella lo dijo una y otra vez, ella no va a entregar la memoria histórica y lo realizado durante 12 años de gestión a las patas de estos caballos del sistema. Por lo tanto, van por la desaparición del kirchnerismo. Suena duro, pero escúchame, están recurriendo ya a golpes de Estado tradicional. Fíjate en Perú lo que está pasando, fíjate lo que pasó en Bolivia, fíjate lo que pasó en Honduras. Esto es grave lo que sucede en la región y está enmarcado además en una lucha por la hegemonía internacional durísima entre Estados Unidos, y nosotros somos para ellos todavía una región estratégica, China, y ahora, bueno, la incorporación obviamente de Rusia a este conflicto. No quieren más kirchnerismo en Argentina. En este camino, Amado, Adrián, en este camino que traza Artemio, que lo comparto 100%, lo que están haciendo al mismo tiempo es armando un Estado a prueba de cualquier experiencia popular y democrática. Por eso el avance de la Corte es tan sistemático y genera estas situaciones, porque vos imagínate, en un eventual cambio de gobierno, ¿qué va a pasar con el sistema jubilatorio? ¿Qué imaginamos que va a pasar con el sistema jubilatorio? ¿Qué va a pasar con el quinto miembro que falta de la Corte? ¿Cuánto van a tardar en poner ese? Por eso es tan grave lo que han pasado en estos 3 años, ¿no? Entonces es obturar la posibilidad de que un proyecto como el kirchnerismo
tenga la representación del Estado, pero al mismo tiempo armar un Estado a prueba de cualquier experiencia democrática y popular. Por eso es muy relevante lo que vos señalabas al principio del impuesto a las ganancias. Acá en cualquier momento vas a tener fallos en contra de cualquier tipo de impuestos, de las retenciones, y eventualmente vamos a ver avances sobre los subsidios y sobre cómo son los procesos extractivos en la República Argentina. Están armando un Estado a prueba de cualquier experiencia democrática. Y me parece importante señalar que se le da poca relevancia y poco discusión a lo grave que ha sido la Constitución de los 90 para la Argentina. Porque si todo esto está pasando, si todo esto está sucediendo, lo que decimos desde el campo nacional y popular, y también lo que dicen desde el sector oligárquico hegemónico dominante, el trasfondo de toda esta situación es la Constitución que se origina en el Pacto de Olivos. Ha sido muy nociva esa Constitución con la incorporación de este sistema del Consejo de la Magistratura, por ejemplo. Y el tercer senador. Te voy a dar un ejemplo concreto. No se pueden nombrar jueces hace rato en la Argentina, ¿no? No se pueden tomar decisiones. Bueno, necesitas 2/3 del Senado. Con esta configuración de los 3 senadores, necesitas, supongamos que un partido no obtiene ninguna posibilidad de armar algún entendimiento con otros partidos. Necesitas ganar todas las provincias para tener 2/3 del Senado. Todas. En la configuración anterior, con 2/3 de las provincias podía nombrar un juez. ¿Entendés? O sea, esta Constitución realmente es un daño enorme al funcionamiento institucional argentino, más allá del daño enorme que fue una Constitución que le lavó la cara al bando militar del 55, que depuso la Constitución del año 1949, ¿no? Bueno, ahí hay un punto bien. Bueno, además no olvidemos que fue impulsada por los dos padres del neoliberalismo en democracia, Alfonsín y Menem. O sea, efectivamente, hecho fue negociado, obviamente, a través de... ¿Alfonsín lo ubicás dentro de los impulsores del neoliberalismo? Yo no lo ubico, se ubica solo. Cuando vos analizás los lineamientos generales del plan Austral y Primavera, Amado en eso lo tiene absolutamente observado, es en la cabecera de playa de lo que vino después. El retorno del Fondo Monetario... La claudicación de Alfonsín ya es un tema viejo, no interesa, pero fue evidente. No, bueno, pero es un tema viejo que bueno, provoca debate. Hoy está muy reivindicado reivindicado Alfonsín, ¿no? Está bien, pero en términos económicos sociales, esto que dice Artemio no es una discusión. Pero Amado inauguró el discurso de lo posible, Alfonsín, que es la estrategia ideológica de los sectores dominantes en Argentina. Con Alfonsín teníamos que vivir entre 2 golpes de Estado, el que había acontecido y el que se venía si no hacíamos lo que decía él. Esa es la estrategia. Bueno, fíjate el discurso de Parque Norte, donde aparecen Portantiero, varios intelectuales orgánicos, al calor del jurista Carlos Nino. ¿Cuál es la concepción de la democracia de ellos? Una concepción demoliberal. No cabe ninguna duda, la concepción de la democracia es no alterar en nada los intereses de los sectores dominantes. Y el broche de oro de eso es el núcleo de la reforma constitucional. Me dejan avanzar al presente, porque yo sé que nos enganchamos con la historia y nos quedamos ahí. Pero esto ya es muy viejo, está muy bien. Bueno, pero lo que está sucediendo en el tema por ejemplo, del Consejo de la Magistratura, que es un escándalo, tiene su origen en esa Constitución. No, está claro, no. Yo digo, cuando les propongo avanzar al presente es porque quiero que evalúen también la reacción política del gobierno. Sí. Ayer se reunieron un grupo de gobernadores, el presidente de la Nación. Hubo un larguísimo debate en torno a la respuesta política hacia la Corte. Empezó a las 12:30 del mediodía, el comunicado se conoció a las 8:30 de la noche. Es decir, que hubo un largo debate de los términos de esa respuesta política. Finalmente se resolvió hacer una especie de desconocimiento del fallo, sin desconocerlo explícitamente, es decir, sin anunciar que no se va a cumplir, pero calificarlo de cumplimiento imposible, que medio preanuncia un conflicto de poderes, ¿no? Otro conflicto de poderes, porque ya estamos incursos en uno por el tema del Consejo de la Magistratura. De este documento participan 14 gobernadores, hay gobernadores del oficialismo y de la oposición que no firman. La oposición completa,
¿no? Todos los gobernadores opositores no firman. Del oficialismo, Perotti no firma este documento. Schiaretti, bueno, no es del oficialismo, pero es de origen peronista, no firma. Misiones no firma, ¿no? O sea, hay varias provincias que, bueno, no adhieren a esta respuesta que tiene la firma de 14 gobernadores y que básicamente plantea una situación de cumplimiento imposible. ¿Por qué? Y porque para cumplir con el fallo de la Corte hay que sacarle recursos a la obra pública comprometida en el presupuesto para el año 2023, es decir, hay que desfinanciar obra pública que va a las provincias, la financia el Estado Nacional, pero se realiza, se despliega en provincias y municipios. ¿Es una respuesta adecuada? ¿Esperan algo más de esta respuesta política, una acción política de la Corte? El argumento es cierto, pero me parece demasiado formal. Porque es cierto que vos no podés reasignar esos recursos que ya vienen dados en el presupuesto, es cierto que no te podés endeudar si no tenés una ley que te lo permita, que podría ser el presupuesto claramente, pero me parece que es un argumento que trasunta el formalismo en vez de ir al eje de la cuestión, que es que están pasando por encima la división de poderes, ¿no? Y está haciendo un fallo en algún sentido partidario, te diría un fallo de clase más que partidario. Totalmente. Y me parece que ese es el argumento. Yo me imaginaba una reacción donde, porque tampoco el presidente puede encarar esto solo, ¿no? Me imaginaba una reacción donde el conjunto de los gobernadores, las gobernadoras, emitían un documento de carácter de una especie de pacto federal para reclamarle a la Corte que cese en avanzar sobre el resto de los poderes, porque... Bueno, Amado, pero no es novedad. El que en definitiva es un argumento formal, y ya ha sido puesto a prueba en su endeblez durante... Perdón, y quería terminar esto, Artemio. Sí. ¿Y dónde está el pronunciamiento de las y los legisladores para acompañar al Ejecutivo, no? Esto requería una respuesta institucional potente, porque es un avasallamiento institucional potente. Pero además los gobernadores, el que dio la clave fue el Coqui, capitalístico, esta es una corte del PRO. Los gobernadores han puesto a prueba su independencia del Poder Ejecutivo en defensa de sus propios intereses con el fondo de la soja. ¿Qué pasó cuando le quitó Macri el fondo de la soja a las provincias que se verían fuertemente beneficiadas? Nada pasó. O sea que efectivamente acá estamos frente a un comportamiento institucional que le hace sistema a la reproducción del modelo que encarnó en su momento la dictadura y se desplegó en democracias sin solución de continuidad. Por lo tanto, lo que dice Amado, descansar en las soluciones formales a este tipo de problemáticas es creer bueno, ahora estamos cerca de Navidad, se puede creer. Es evitar la discusión política. Pero ¿por qué estas relaciones jurídicas que parecen relaciones entre iguales están ancladas en las relaciones de producción que son relaciones entre desiguales y son relaciones de fuerza? Entonces, hacer el análisis a nivel jurídico es un error conceptual y político que te lleva a tomar decisiones equivocadas. Vos tenés que saber... Además, una cosa, lo que te lleva es a consolidar la relación desigual de fuerzas, a profundizarla. Acá un oyente muy importante que tenemos me pasa una noticia que parece que hay 4 gobernadores más que se suman, que serían Gustavo Sanz de Salta, Arabella Carreras de Río Negro, Omar Gutiérrez de Neuquén y Oscar Herrera Aguad de Misiones, que se sumarían, no estuvieron en la reunión, pero se sumarían no andaban los teléfonos ayer, evidentemente. Está bien, no andaban los teléfonos y llegó hoy el Telex. Vivimos en la época del Telex. Llegó hoy el Telex. Bueno, ahora estamos con muchas analogías futboleras. Me permiten una, a ver si doy en el clavo, ustedes me corregirán si no. Hay un dicho entre los defensores, entre los jugadores de fútbol en general, que es que si no pones la pierna fuerte cuando vas a trabar una pelota, probablemente salgas lesionado. Sí, ¿no? Si vos vas a trabar una pelota, si no bueno, de eso estábamos fuerte, hablando. Mirá, Adrián, terminás lesionado. ¿Ustedes creen que los gobernadores, con esta respuesta no pusieron la pierna fuerte?
Yo creo que se eligió un camino de discutir desde lo formal, y esta no es una cuestión formal. O sea, el centro de este problema no son los fondos. Los fondos es la fiebre de la enfermedad. Es el avasallamiento que hace el poder judicial sobre los otros dos poderes. Es llevar a la política a convertirse en pura ilusión. Litigante. Ilusión jurídica. Claro. La solución de esto es un ejército de abogados, cuando sabemos disculpe, todas las transformaciones en Argentina popular democráticas, no vinieron de la mano de el cambio de relaciones jurídicas. Vinieron de la mano de relaciones de fuerza, sí. Y de manera muchas veces complejas, complicadas y sangrientas. Pero hablemos de lo más obvio. La ciudad de Buenos Aires ¿tiene el PBI per cápita más alto del país? Sí. ¿Se produce todo eso en esta ciudad o se produce en el resto del país? Se produce en el resto del país. ¿Tiene todo toda la ejecución presupuestaria dentro de la ciudad, o sea, una redistribución al revés? Sí. ¿Y necesita más recursos? ¿La Corte piensa que necesita más recursos? O sea, ¿no hay necesidades satisfechas en el resto del país de ese presupuesto? Es disparatado, es material y políticamente disparatado, es un fallo de clase. Totalmente. Bueno, el que lo tenía claro eso hace ya largo tiempo fue el general Perón, que sobre la ciudad tenía muchísimas sospechas, porque decía que ahí anidaba la oposición contra el proyecto popular democrático que encarnaba él y Evita. Y tenía razón. Y eso no cambió. La ciudad de Buenos Aires, por supuesto, es la forma elegante de nombrar el proyecto de los sectores dominantes. Es la ilusión geográfica de la política. Entonces, porque hablamos Chaco contra Santa Cruz contra... No. Acá lo que hay son intereses políticos y miradas de país antagónicas. Y de luego se traducen en estos juegos de coparticipación, de discusiones entre distritos, pero acá lo que se está dirimiendo es otra cosa. Acá somos todos políticos, entre gitanos no nos vamos a tirar las barajas, como decía Perón. Vos sabés, Artemio, Amado, me hacen acordar, lo recuerdo igual periódicamente, una conversación que tuve con Antonio Cafiero después de la constituyente del 94. Sale la ley Cafiero, ¿no? Y cuando la ley Cafiero lo que hace es retrasar la aplicación de la autonomía que se había instituido en la Constitución, sí. Retrasarla porque postergaba la aplicación de algunos aspectos de esa autonomía, fundamentalmente el traspaso de la policía y otras cosas. Y bueno, conversando con Cafiero me dice una frase que siempre me dijo una frase que siempre me resuena cada vez que hay un proceso electoral. Y estamos hablando de los años 90, años 96, 97. Cafiero me dice, el problema con esto que se votó en la Constitución, de darle autonomía a la Ciudad de Buenos Aires, de darle estatus de provincia cuando en realidad no es una provincia, sino un territorio federal, es decir, que está repleto de recursos económicos y materiales. Muy mal distribuidos. La cuestión del puerto es constitutiva de los conflictos argentinos. Pero Cafiero decía en aquel momento, el problema es que si hacemos todo esto, no va a haber más presidentes de la Argentina que no salgan de la Ciudad de Buenos Aires. Y más o menos se dio esa profecía, La excepción fue Néstor Kirchner después de la gran crisis del 2001. Fue Cristina, que, no es originaria de la Ciudad de Buenos Aires. Pero la profecía de Cafiero, que no era una profecía, era una lectura política, no parece tan inadecuada. Fíjate que hoy estamos discutiendo posibles candidatos del AMBA, otra vez, ¿no? Pero porque es muy acertada esa profecía, porque lo que ha hecho la Constitución esta es consolidar las relaciones sociales de desigualdad entre la Ciudad de Buenos Aires y el resto del país, y la cuestión material de recursos entre la Ciudad de Buenos Aires y el resto del país. Entonces entra en una dinámica de reproducción de esa situación, donde obtura la posibilidad de hacer un país federal y que haya más igualdad dentro de la Argentina. Mirá, Néstor Kirchner, cuando asumió, una de las primeras medidas fue armar el Fondo de Reparación Histórica del Norte Grande. Ya Duhalde había hecho el Fondo del Conurbano en ese sentido.
Entonces, está claro que acá hay una cuestión de recursos. Si vos tomás el presupuesto per cápita de ciudades de tamaño parecido, La Matanza y la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, te encontrás con una diferencia que es inaceptable en términos de recursos públicos. Porque la ciudad de Buenos Aires hoy está colonizada por un proyecto que representa los intereses de los sectores dominantes. Bueno, y cada vez convengamos, Artemio, en sentido más potente. Sí, pero hay que convengamos que tampoco ha tenido mucha resistencia, ¿no? No, bueno, ese es otro tema. Yo estoy totalmente de acuerdo con vos, no la que debiera haber tenido, pero también porque esto se ha deslizado, no sé por qué. Pero pará, una disputa. Hubo resistencia estructural. Lo que pasa es que ese sistema se defiende. Por ejemplo, la ley de medios era una resistencia a esa situación. El tema de las retenciones a la exportación de bienes primarios es una resistencia a esa situación. Lo que pasa es que justamente hay un sistema dominante hegemónico que pone todo para que eso no se altere, y hay vastos sectores de la política dispuestos a no enfrentarlo. Vastos sectores. Y esto se ha deslizado además en los últimos años a discusiones de tipo jurídico, cuando es la discusión jurídica el problema, no el contenido. ¿A quién le importa el contenido? Mientras vos lleves la discusión a ese plano, está frito. Bueno, hay que bajar la discusión al plano que es una discusión sobre relaciones de fuerza ancladas en proyectos de país antagónico. Y eso no se resuelve en un tribunal o en un tribunal. Ayer me decían en relación al tema de Milagro Sala, que un poco se emparenta con todo esto que venimos hablando, porque el presidente dijo que no va a indultar porque no se lo permite la Constitución. Y un dirigente político importante ayer me decía, en el reino del revés, parafraseando a Marianela Walsh, la Corte hace política y el presidente responde con criterios jurídicos. Es decir, en el reino del revés, quien ejecuta las políticas públicas, incluso en lo que refiere a las prisiones políticas, porque lo que hizo la Corte fue ratificar la prisión política de Milagro Sala emitida por la justicia jujeña, y la respuesta es de corte jurídico. Sí, cuando la respuesta debiera ser política. Lo resumo sencillo: no importa si la Constitución permite o no permite que el presidente indulte. Si el presidente indulta, emite una acción política que después se judicializará, pero además tenés el mensaje político que podría dar el presidente es que hay una presa política en la Argentina. Escúchame, ¿no fue la Corte la que convalidó la prisión? Exactamente. Bueno, entonces es un fallo federal. Pero además más allá de la discusión jurídica, cuando un proyecto como el que rige en Argentina a partir del 76 y se interrumpe en 2003, pero vuelve a recargarse con Macri, bueno, y ahora estamos en un proceso de transición que es difícil caracterizar, cuando no construye hegemonía, obviamente sobredetermina los aparatos represivos, y entre ellos el jurídico. Por eso tienen que darle el poder a Rosati, porque no pueden construir un poder hegemónico que pueda ser consensuado con el resto de la sociedad, y cada vez va a ser más. Esto va a escalar. Claro, cada vez va a ser más. No hay ninguna. La dinámica es esa. No hay ninguna posibilidad de que no suceda así, porque ha aparecido el kirchnerismo en escena. Pero ¿a quién se le ocurre que después de tener a Dromi diciendo que todo lo que pueda ser privado debía ser privado, y aparezca Cristina con un ministro de Economía que dice que hay que estatizar la CFJP? Pero por favor, dice, pero esto no estaba en los planes de nadie, como dice Morales Solá. Acá estábamos todos bien y acá el odio lo trajo el kirchnerismo. Con lo cual te están diciendo, este proyecto no lo podemos administrar. Hay que, yo no voy a usar una palabra, hay que quitarlo de escena, mejor para no